A continuación vamos a llevar el último tema dentro de la materia de reumatología. Estamos hablando de las vasculitis. Este tema puede ser bastante complicado porque son un montón de patologías que están en relación a un solo concepto, ¿no? Pero vamos a tratar de sacar las características de cada una de estas patologías y de esta forma te puedes hacer un resumen bastante esquemático para entender mejor. Entonces comenzamos. Bien, ¿cómo se definen las vasculitis? Pues evidentemente su nombre ya nos indica que es una inflamación de los vasos, ¿no? O sea, es un grupo heterogéneo de enfermedades o procesos que se caracteriza principalmente por esto, ¿no? Por la inflamación de los vasos. Hay una inflamación, ¿no? Y en algunos casos se puede asociar a diferentes efectos, como por ejemplo una necrosis. ¿Cuál es la fisiopatología de las vasculitis? Pues bien, voy a hacerte un esquemita. Aquí tenemos una arteriola. Tenemos una arteriola con su capa íntima, con su capa endotelial íntima, sus núcleos, etc. Esta es una arteriola, una pequeña arteriola. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, hay una formación de depósito de complejos inmunitarios en esta pared. O sea, va a haber unos complejos que se van a adherir aquí, a la pared vascular de los vasos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos complejos inmunitarios van a producir una reacción y van a formar anticuerpos, ¿no? Vamos a dibujarlo de un color azul, los anticuerpos. Los anticuerpos van a llegar hacia los vasos para interaccionar con los complejos inmunitarios que ya se hayan preformado, ¿no? Y va a haber una particularidad, que va a haber unos anticuerpos que se denominan ANCA, ¿no? Y que van a ir contra un citoplasma de neutrófilo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta formación de complejo inmunitario y su anticuerpo va a estimular una respuesta celular y molecular. Es decir, aquí van a llegar una serie de células para interaccionar con el anticuerpo. Y se va a generar inflamación, ¿no? Entonces los vasos se van a inflamar. En algunos casos va a haber la formación de granulomas, ¿sí? Y todo esto nos va a llevar a una disfunción endotelial. Es decir, el vaso se va a estenosar, ¿no? Entonces, al estenosarse el vaso, pues no va a permitir la libre circulación de sangre. Y eso es lo que nos va a dar las diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, esta es la fisiopatología de las vasculitis. Te había mencionado que hay unos anticuerpos denominados ANCA, los famosos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. ¿Por qué los vamos a estudiar? Porque estos ANCA los vamos a utilizar en el diagnóstico de las vasculitis. Entonces, ¿qué son los ANCA? Son anticuerpos dirigidos contra ciertas proteínas de los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos o de los monocitos. Hay dos tipos de ANCAs. El primero son los C-ANCAs, denominados ANCAs citoplasmáticos, y los otros los P-ANCAs, denominados ANCAs perinucleares, ¿no? Dentro de los C-ANCAs, el principal es la proteinasa C3, y dentro de los P-ANCA, el principal es la mieloperoxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un neutrófilo, si tú ves en la imagen, y dentro pequeños gránulos, ¿no? Entonces se van a formar determinados anticuerpos contra esos gránulos. Y esos anticuerpos los vamos a denominar ANCAs. Anticuerpos dirigidos contra el citoplasma del neutrófilo, ¿sí? Son anticuerpos que se producen contra ciertos gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos. Recuerda, hay dos tipos, los C-ANCA, ANCAs citoplasmáticos, y los P-ANCA, ANCAs perinucleares.
Bien, la clasificación de la vasculitis. Bueno, las vasculitis, aquí tienes un gráfico muy bien esquemático, un vaso grande, un vaso mediano y vasos más pequeños, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación, vamos a ver de que hay vasculitis de grandes vasos, dentro de las cuales tenemos la enfermedad de Takayasu, la arteritis de células gigantes, ¿no? Enfermedad o vasculitis que van a afectar a los grandes vasos. Luego tenemos vasculitis de mediano vaso, como ves en la imagen. Dentro de las principales tenemos la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis o panarteritis nodosa. Y por último, las vasculitis de pequeño vaso. Estas vasculitis de pequeño vaso que pueden ser ANCA positivo, es decir, que presentan esos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los que ya te había mencionado, o ANCA negativo, es decir, vasculitis que no van a presentar estos anticuerpos. Dentro de las vasculitis de pequeño vaso ANCA positivas tenemos las principales como la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener y la granulomatosis poliangeitis con eosinofilia o enfermedad de Churg-Strauss, ¿no? Y dentro de las vasculitis de pequeño vaso ANCA negativo tenemos a las vasculitis leucocitoclásticas, las vasculitis mediadas por inmunoglobulina A, denominada también púrpura o enfermedad de Schölling-Henoch, la crioglobulinemia y la enfermedad de Gut-Pasteur, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de las vasculitis. Como te darás cuenta, son pues un montón, pero lo único que tienes que hacer es clasificar de acuerdo a la característica del vaso. Vaso grande, Takayasu y células gigantes. Vaso mediano, Kawasaki y poliarteritis nodosa. Las de vaso pequeño son las que no tienen ningún japonés, entonces acuérdate de eso. Las vasculitis de vasos pequeños no son japonesas, entonces eso es un dato importante, porque tanto Kawasaki y Takayasu, bueno, están dentro de otras clasificaciones. Entonces puedes darte una guía de esa forma, ¿no? Y las vasculitis de pequeño vaso, ya sabes, las ANCA positivas, las más importantes, la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener, y la granulomatosis con eosinofilia y poliangeitis o enfermedad de Churg-Strauss. Y las ANCA negativa, la enfermedad de Schölling-Henoch, que está mediada por inmunoglobulina A, la crioglobulinemia y la enfermedad de Gut-Pasteur. Bien, la misma clasificación, pero en este caso en un cuadro, ¿no? Un cuadro que también tienes que aprenderte, ¿no? Esta es la clasificación de Chapel-Hill, un consenso y una nomenclatura que se ha realizado para nombrar y para clasificar a las vasculitis. Entonces, nuevamente, las vasculitis de grandes vasos son la de células gigantes y la arteritis de Takayasu. La de mediano vaso, la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y las de pequeños vasos, las asociadas a ANCA o ANCA positivas, la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener, la poliangeitis microscópica y la granulomatosis con poliangeitis y eosinofilia o enfermedad de Churg-Strauss. Y las vasculitis ANCA negativas o con complejos inmunitarios tenemos las vasculitis IgA o púrpura de Schölling-Henoch, la crioglobulinemia, vasculitis urticariformes con complemento bajo, ¿no? Y hay otras definiciones de vasculitis menos importantes, como las de vaso variable, dentro de las cuales está la enfermedad de Behçet, de órgano único, en las cuales está la angeitis leucocitoplástica, y vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas, como por ejemplo la vasculitis asociada con la artritis reumatoide o la vasculitis asociada con el lupus eritematoso. Sin duda, las más importantes y las que tienes que aprenderte son las de grandes vasos, medianos vasos y pequeño vaso. Bien, vamos a llevar unos detalles de algunas vasculitis propiamente dichas, ¿sí? Como la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener. Esta granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis que afecta a pequeños vasos, ¿no? Si tú recuerdas la clasificación.
a pequeños vasos. ¿Y cuál es su característica? Principalmente produce granulomas, de ahí su nombre, ¿no? Granulomatosis. Granulomas e inflamación de los vasos. ¿Cuáles son sus características clínicas? Pues tiene una afectación, sobre todo a nivel de las vías respiratorias altas. Por lo tanto, va a producir dolor y secreción nasal purulenta o sanguinolenta, ¿no? Y la necrosis puede producir perforación del tabique y puede producir una deformidad nasal en silla de montar, que es característica de esta vasculitis. La afectación pulmonar puede ser o asintomática o en algunos casos nos puede producir hemoptisis o disnea. Dentro de las lesiones cutáneas podemos ver pápulas, vesículas, púrpuras palpables, úlceras, incluso nódulos subcutáneos, ¿no? La nefropatía, la granulomatosis con poliangiitis, al ser de pequeño vaso, afecta con mucha frecuencia al riñón y nos produce principalmente una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, una glomerulonefritis con proteinuria, con hematuria, cilindros hemáticos e insuficiencia renal progresiva. Algo que es característico importante de esta vasculitis es que el 90% posee esos anticuerpos denominados C-ANCA, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico vamos a hacer biopsia, sobre todo del pulmón o de vías respiratorias altas, más laboratorio. En el laboratorio tenemos que demostrar que haya C-ANCA positivo, ¿sí? Así hacemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Esta enfermedad responde de manera espectacular a un inmunosupresor, que es la ciclofosfamida. Entonces, la ciclofosfamida es el tratamiento de elección de este tipo de granulomatosis. Entonces, esas son las características de la enfermedad de Wegener. Acuérdate, granulomatosis, ¿dónde afecta más? Vías respiratorias altas. ¿Qué te produce? Dolor y secreción nasal purulenta. Si afecta el cartílago, deforma el cartílago, cuya característica principal es deformidad nasal en silla de montar, ¿no? La afectación pulmonar puede producir hemoptisis y disnea. Las lesiones cutáneas, púrpura palpable. A nivel renal, glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, proteinuria, hematuria e insuficiencia renal, ¿no? Al laboratorio, lo más importante, la granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener, es C-ANCA positivo. Y para su diagnóstico, biopsia más C-ANCA. Tratamiento con ciclofosfamida. Continuamos. A continuación, la poliangiitis microscópica. Poliangiitis microscópica también afecta a vasos pequeños, ¿sí? Afecta a vasos pequeños. ¿Cuál es su característica? Se va a acompañar de una glomerulonefritis, es decir, va a afectar al riñón y también a los pulmones. A nivel de los pulmones va a presentar una capilaritis pulmonar. ¿Cuál es su característica clínica? Al igual que en todas las vasculitis, va a perder fiebre, pérdida de peso, dolor, artralgias, etc., ¿no? Y en ocasiones, como hay una afectación pulmonar, nos va a producir hemoptisis, ¿no? Que es el primer síntoma de una hemorragia alveolar, ¿no? El 79% tiene glomerulonefritis. ¿De qué tipo? De tipo rápidamente progresivo, es decir, al igual que en la enfermedad de Wegener, ¿no? Una glomerulonefritis con hematuria, con proteinuria y con insuficiencia renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, primero biopsia. Biopsia más, en este caso, no C-ANCA. Vamos a utilizar los P-ANCA, que existan P-ANCAs positivo. ¿Sí? Y el tratamiento, bueno, el tratamiento es igual. Vamos a utilizar inmunosupresores como la ciclofosfamida más corticoides en dosis alta. Más corticoides, pero en dosis alta. Esas son las características de la poliangiitis microscópica. Y una característica importante es que afecta a personas mayores,
¿sí? Ancianos, casi ancianos, adultos mayores. Bien, seguimos avanzando con las vasculitis. Enfermedad de Churg-Strauss. La enfermedad de Churg-Strauss es también llamada granulomatosis con poliangeitis más eosinofilia. Y ahí te está diciendo todas las características de la enfermedad de Churg-Strauss. Presenta granulomas, hay poliangeitis, inflamación de los vasos, y a diferencia de la enfermedad de Wegener, le tienes que asociar eosinofilia. Entonces, esas tres características ya son claves para definir una enfermedad de Churg-Strauss, ¿no? ¿Qué va a pasar con los síntomas? Estos pacientes tienen síntomas inespecíficos como en todas las vasculitis. Fiebre, malestar general, pérdida de peso, etc. Pero la característica principal es que tienen asma o fenómenos alérgicos, ¿no? Eosinofilia ística y también periférica. Esta es la característica principal de la enfermedad de Churg-Strauss, que presente eosinofilia, que el paciente tenga antecedentes alérgicos, que tenga antecedentes de asma. Entonces, un paciente con asma y con sintomatología general de vasculitis, muy probablemente tengas que pensar en una enfermedad de Churg-Strauss. Recuerda la asociación granulomatosis, poliangeitis y eosinofilia. El diagnóstico, al igual que las anteriores dos, biopsia más la demostración de P-ANCA, ¿sí? De un P-ANCA, más P-ANCAs, P-ANCAs positivos. En el tratamiento podemos controlar los fenómenos alérgicos o, en algunos casos, también utilizar corticoides, pero en dosis altas. Corticoides en dosis altas. Como ves, de estas tres vasculitis, tanto el diagnóstico como el tratamiento es muy similar. Biopsia en la Wegener, biopsia más P-ANCA. En la micropan o poliangeitis microscópica y en el Churg-Strauss, biopsia más P-ANCA. Y el tratamiento, inmunosupresores o corticoides. Solo tienes que aprender las diferencias. En el Wegener, afectación de las vías altas, ¿no? Destrucción del cartílago nasal, encilla de montar, ¿no? En la poliangitis microscópica, afectación pulmonar y renal. Y en la de Churg-Strauss, antecedentes de asma, la asociación granulomatosis, poliangeitis y eosinofilia. Y recuerda, las tres son ANCA positivos y las tres afectan a pequeños vasos. Bien, vamos a hablar de otro tipo de vasculitis, en este caso de la panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa afecta a vasos de mediano calibre, recuerda, mediano calibre, ¿no? Y suele afectar evidentemente tanto arterias renales y viscerales, pero una característica es que no se extiende hasta los pulmones, o sea, la panarteritis nodosa no te va a tocar los pulmones. En cambio, las otras tres, las de pequeño vaso, sí que te tocaban los pulmones. Panarteritis nodosa, vaso mediano, y no me toca los pulmones. Sus características, bueno, igual, síntomas y signos inespecíficos como cualquier vasculitis, fiebre, pérdida de peso, malestar general, debilidad, etc., ¿no? También es frecuente que presente el paciente artralgias, mialgias. Puede haber neuropatía periférica, eso sí, en forma de una mononeuritis múltiple. ¿Afecta al riñón? Sí. Puede presentar una lesión renal, pero sin glomerulonefritis. La afectación renal no produce glomerulonefritis, pero sí produce hipertensión arterial renal. Y esa es la forma en la que va a lesionar al riñón, ¿no? Va a producir fenómenos de isquemia renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico evidentemente se puede hacer por biopsia de órganos afectados, riñón por ejemplo, ¿no? O también con angiografía de segmentos estenosados, ¿sí? En el tratamiento igual podemos usar corticoides en dosis altas. Bien, vamos a hablar un poco de la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes afecta principalmente
a vasos grandes, ¿sí? A vasos grandes, afecta a vasos grandes. Generalmente va a afectar a la aorta y todas sus ramas, ¿no? Recuerda, vasos grandes, arteritis de células gigantes o también denominada arteritis de la temporal. Bien, entonces, ¿cuáles son sus características clínicas? Esta arteritis de células gigantes que va a afectar a vasos grandes, principalmente la aorta y sus ramas, va a tener cefalea, claudicación mandibular, hipersensibilidad del cuero cabelludo, ¿no? Más todos los otros síntomas de vasculitis, fiebre, no sé, anemia, de trastornos crónicos, etcétera, malestar general, artralgias, mialgias, pero algo característico es que siempre, no siempre, casi en la mayoría de los casos, está asociada a una entidad que se llama polimialgia reumática. ¿Y qué es la polimialgia reumática? Es una patología que cursa con dolor localizado en cintura escapular o pelviana. Entonces, la arteritis de células gigantes, al margen de tener cefalea, claudicación mandibular, hipersensibilidad en el cuero cabelludo, se asocia a la polimialgia reumática. ¿Y qué es la polimialgia reumática? Pues eso, dolor localizado a nivel de la cintura escapular o de la cintura pelviana, ¿no? Y una afectación grave que sin duda es la que tiene que hacernos administrar un tratamiento inmediato es la afectación ocular. Porque en este tipo de vasculitis, en la arteritis de células gigantes, puede producirnos una neuritis óptica isquémica capaz de generarnos ceguera súbita. Y evidentemente el tratamiento va enfocado, ¿no?, a disminuir la afectación ocular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuadro clínico compatible más biopsia de la arteria temporal. Pero ojo, aunque no tengamos biopsia, tenemos que administrar los corticoides, que son el tratamiento ideal, en dosis altas, corticoides en dosis altas, ante la sospecha. ¿Por qué? Porque si no administramos corticoides en dosis altas y esperamos la biopsia, el paciente puede quedar ciego, ¿sí? Entonces, es una urgencia ante la sospecha de una arteritis de células gigantes por características clínicas y laboratoriales. Tenemos que administrar de inmediato corticoides en dosis altas, ¿sí? Evidentemente la biopsia es la que siempre nos va a dar el diagnóstico de certeza, pero en este caso no debes esperar a la biopsia. Bueno, por último, vamos a llevar la púrpura de Sjogren-Henoch o Henoch-Schönlein, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Cuál es su característica de esta vasculitis? Que está en relación con anticuerpos, pero de clase de inmunoglobulina A, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Esta púrpura de Sjogren-Henoch, ¿no?, aparece con más frecuencia en la edad pediátrica, en los niños. ¿Y cuál es su característica? Púrpura palpable, como dice su nombre, ¿no? Púrpura, pues aparece una púrpura palpable. Va a haber poliartralgias, va a haber dolor abdominal, tipo cólico, en algunos casos náuseas, vómitos, incluso expulsión de sangre y moco, ¿sí? Esta es la característica de la púrpura de Sjogren-Henoch. Púrpura palpable, dolor abdominal, e incluso en algunas ocasiones rectorragia. ¿Cuál es la afectación a nivel renal? Nos va a producir una glomerulonefritis con proteinuria, pero sobre todo con hematuria, una nefropatía de tipo IgA, que si tú recuerdas, la hemos llevado en el síndrome nefrítico. La nefropatía por IgA se caracteriza por hematuria, ¿sí? Entonces, en los exámenes vamos a ver cilindros eritrocitarios. Y esta hematuria remite espontáneamente, aún sin tratamiento. Bueno, en los adultos, ¿cuál es su característica? De todas formas, va a presentar igual lesiones cutáneas en forma de púrpura. También va a tener manifestaciones articulares como artralgias, mialgias. Y también, evidentemente, va a presentar una nefropatía de tipo IgA, es decir, una glomerulonefritis con hematuria. El tratamiento, bueno, esta enfermedad, la púrpura de Sjogren-Henoch, también remite de forma espontánea, entonces tiene que ser un tratamiento sintomático. En algunos casos podemos administrar también corticoides. Bien, aquí tienes un esquema muy bonito
de más o menos cómo hacer un diagnóstico diferencial entre todos los tipos de vasculitis. Empezamos con la aorta, ¿no? Con la más grande. Vasos grandes, arteritis granulomatosa en paciente de más de 50 años, tenemos que pensar en arteritis de células gigantes. Recuerda, la arteritis de células gigantes te produce cefalea, te produce hipersensibilidad del cuero cabelludo, te produce claudicación mandibular, pero sobre todo te puede producir ceguera, ¿sí? Bien, vamos con los vasos medianos. Una arteritis necrosante está relacionada con la poliarteritis nodosa. Recuerda, la poliarteritis nodosa no te afecta los pulmones. Y si te afecta el riñón, no te produce glomerulonefritis, te produce hipertensión arterial renal y fenómenos isquémicos. Y otra característica es que también te puede producir fenómenos neurológicos. Vamos a las de pequeños vasos, que son las más importantes. Bueno, no es que las más importantes, pero un poco las más complicadas, ¿no? Entonces tenemos a las que son ANCA positivas. Entonces tenemos ANCA positivas, vasculitis sin asma, sin granulomas, poliangeitis microscópica. Esta poliangeitis microscópica es P-ANCA, recuerda, P-ANCA. Vamos, vasculitis con granulomas, pero sin eosinofilia, granulomatosis de Wegener. Esta granulomatosis de Wegener es C-ANCA o ANCA-C. Y por último, vasculitis con eosinofilia, asma, granulomas, síndrome o enfermedad de Churg-Strauss, que es P-ANCA. P-ANCA. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la forma en la cual puedes hacer un diagnóstico diferencial de las distintas vasculitis. Te hemos dado las pautas más importantes dentro de la materia de reumatología. Es importante que estudies todo lo que te he indicado principalmente, ¿no? Y mucha suerte. Conmigo nos veremos en la próxima.